realidad. El capítulo 11 comienza como una introducción de lo que va a venir, de la última manifestación poderosa de Dios a través de una plaga que así lo llama en la Escritura, ¿sí? Pero ya hemos venido estudiando de Éxodo que para nosotros o para el escritor es plaga, pero en realidad Dios está mostrando sus maravillas, ¿sí? A través de todo lo que podemos nosotros llamar plagas algún mal para los egipcios, pero en realidad son las maravillas de Dios manifestado a un pueblo que no cree, que es incrédulo, que se puso duro, y a su propio pueblo, ¿verdad? Para que vea las maravillas de Dios que ellos tenían o creían. Así que vamos a leer entonces los versículos 1 al 10 de Éxodo capítulo 11, ¿sí? Dice ahí la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Sí, como dije al inicio, ¿no? Nosotros lo vemos como plagas, ¿no? Como juicios, y en realidad lo son, sino que Dios lo ve como maravillas, ¿no? Mostraré mis maravillas y mis prodigios, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, digamos, la dinámica de nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios, ¿no? O sea, Dios, su lógica es muy distinta que nosotros. No sé si le llamamos lógica, pero sus pensamientos son muy diferentes que los nuestros, ¿sí? Entonces, no hay niveles de comparación. Y ya ubicándonos en este capítulo 11, ¿sí? Nos habla de, vamos a hacer hoy, esta es la última plaga, ¿sí? La última manifestación de Dios, que es la muerte de todo primogénito, ¿sí? Pero el capítulo 11 es una introducción de lo que va a acontecer, ¿sí? Todavía no hay digamos, un hecho real todavía, digamos, de la manifestación de esta maravilla de Dios, de esta plaga, que se puede decir. Solamente digamos, son aspectos introductorios de lo que va a ocurrir luego, porque en el capítulo 12, antes de que mueran los primogénitos, se festeja la Pascua. Ahí eso también es una ceremonia, y ahí vamos a ver también una enseñanza de que por qué se instituye la Pascua antes de esta gran última plaga que iba a efectuar Dios en Egipto, ¿sí? Enfoquémonos ahora entonces en Éxodo, ¿no? O sea, el versículo 1, ¿sí? El versículo 1, ahí Jehová habla a Moisés, ¿no? Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún, dice, sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí en todo, ¿sí? Cuando nosotros regresamos, un poquito retrocedemos al capítulo 10, encontramos que aún Moisés está delante de Faraón, delante de su presencia.
todavía sigue, digamos, esta confrontación o esta conversación, ¿sí? Encontramos ahí que Dios le habla, probablemente, cuando estaba discutiendo con Faraón, ¿sí? Le da a conocer esta revelación. Dios le revela de aquí en adelante, ¿no? Esta palabra, echar, expulsar, tiene una relación como a una novia cuando se le da un dote, ¿no? Porque el versículo 2 va a manifestar eso. Saldrán de aquí del todo, pero no saldrán con manos vacías, ¿sí? Entonces, aquí Dios ya le está hablando a Moisés y le está diciendo a Moisés que, bueno, van a salir, ¿sí? Van a salir y van a salir del todo, lo van a expulsar, nadie se quedará, como ya hemos visto en versículos anteriores, que Moisés dice, ni una pezuña se quedará en territorio de Egipto. Todos saldremos, niños, viejos, adultos, ancianos, hasta nuestros animales, nada quedará aquí, ni los huesos de José se iban a quedar en Egipto, o sea, todos iban a salir. Dice aquí, ese verbo expulsar también se usa para despedir a una esposa, eso lo podemos encontrar en Levítico 21:7, 14:22, perdón, Levítico 7 y 14, 14:22 y 22:13, perdón, número 39 y Ezequiel 44:22. ¿Sí? Esta palabra de expulsar, ¿sí? Aquí se refiere que lo iban a expulsar al pueblo de Egipto, ¿sí? Pero esta palabra de expulsar también se usa en la Biblia para expulsar, digamos, en este caso a una esposa por alguna falta que se haya cometido. Entonces, esta palabra, cuando Dios ya le dice acá, seguramente os echarán, que tiene que ver también expulsar, ¿sí? Se trata de un, digamos, imperativo absoluto, o sea, no hay tregua, es decir, Dios está diciendo que esto sí es contundente, ahora sí le van a echar, este es absoluto, nadie se quedará aquí, ¿sí? Entonces, ya no vuelve a repetir el Señor, sino que les dice, les echarán de seguro que se van a ir. ¿Sí? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo 9:28, Éxodo 9:28 dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendréis más, ¿verdad? Aquí, digamos, como que Faraón, en estos capítulos que hemos leído anteriormente, como que Faraón trata de burlarse de Moisés y también de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Pero esta palabra es contundente, le dice, hoy sí saldrán, ¿no? Seguramente os echará de aquí del todo. Era la palabra de Dios que le aseguraba, era un absoluto ahí, iban a irse. En otra versión dice, les expulsarán definitivamente de aquí, ya no los van a caber, o sea, se van a ir. Entonces, encontramos, por ejemplo, esta plaga, ¿sí? En el Salmo también 78, alguien lo puede leer, 78, 49 y 51. Salmo 78, 49 al 51, ¿sí? Amén. Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Mire, ¿cómo es la explicación ahí en Salmo, no? Salmo nos dice la ira, el enojo, la indignación, ¿verdad? Que Dios derramó sobre toda esta nación, ¿sí? Por causa de que tenían esclavos a Israel. Recuerden que en el estudio que hemos hecho de Éxodo, Dios considera a Israel como su primogénito, ¿sí? Y aquí la cuestión ya está entre primogénitos, entre hijos, ¿sí? Porque aquí se estaban afectando, ¿quiénes estaban siendo afectados? Los primogénitos, ¿sí? Y no solamente los primogénitos de sus siervos o de las bestias, sino principalmente el primogénito de Faraón, ¿sí? Recordemos que si Israel era hijo de un Dios, ¿sí? Era hijo de un Dios todopoderoso, el hijo de Faraón también lo era.
¿sí? Y aquí ya había una confrontación y una carga, digamos, del enojo del Señor, ¿sí? Absolutamente grande para este pueblo. Salmos 105, 36. No vamos a leer todo, pero algunos textos que tenemos ahí. Salmo 105, 36. Y Dios de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Entonces, nuevamente ahí, ¿no? En Salmo 105, 36, Dios, ¿sí?, hirió de muerte a todos los primogénitos, a la primicia de sus fuerzas, ¿no? Lo primero que salía, ¿no? Para Israel el Éxodo es el ejemplo 1, ¿sí? Dios cumple con sus promesas, ¿sí? Recuerden que ya estaba dicho, Dios le había dicho a Abraham que 400 años pasarían su descendencia en una tierra desconocida, que iban a ser esclavos, pero que después de ese tiempo Dios vendría a librarles. El tiempo ya llegaba, simplemente que Dios se pasó 30 años más, ¿no? Pero igual, ya venía con la promesa hecha, ¿no? Segundo, Dios liberaría a su pueblo, y esto se dio sí o sí. Tercero, Dios hace distinción entre Israel y otras naciones, porque las plagas o las maravillas que Dios manifestó, maravillas para Israel y juicio para Egipto, ¿sí?, hizo una distinción, una diferencia entre egiptos y israelitas. Porque cuando hemos leído los capítulos anteriores al 11, encontramos que todas las plagas que venían solamente para Egipto. Y ni una tocó a los israelitas, ¿sí? Éxodo 8:22 puede decir y dice: en aquel día yo apartaré la tierra de José, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Dios, o Jehová, en medio de la tierra. ¿Sí? Entonces, estas plagas que venían, ¿sí?, estas maravillas de Dios que se manifestaban, venían como juicio, ¿sí?, de su enojo, como dice Salmos, ¿sí?, a Egipto. El versículo 2, después de esta descripción que hace el versículo 1, acerca que vendría una plaga, ¿sí?, que faltaba una plaga, traeré aún más, dice, sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Se van a ir, los van a expulsar, pero no irán con las manos vacías, ¿verdad? O sea, había dotes que tenían que dar. Entonces, el versículo 2 habla, dice, y habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata. ¿Y de qué? Y de oro. ¿Sí? Entonces, ya entendemos acá también, aparentemente pedir para nunca devolver el pedido, ¿sí? O sea, no había una devolución después. Ese pedido jamás se iba a devolver. Este despojo de Egipto primero se menciona en Éxodo 3, 21 y 22. ¿Alguien lo lee, por favor? Éxodo 3, 21 y 22. Fuerte. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. ¿Sí? Ya había bastante juicio y ahora los iban a despojar de toda casi su riqueza. ¿Sí? Iban ahí Israel, digamos, no con las manos vacías, iban a ir con las manos llenas. Era una promesa que Dios ya le había dicho a Israel. Es decir, lo que estaba haciendo aquí Egipto era darle un dote, ¿no?, por los años de esclavitud. ¿Verdad? Es como el jubileo, ¿verdad? En la Biblia se dice que el jubileo hacía que el esclavo quede libre, y se pagaban también las deudas, ¿no?, de aquellos que estaban, digamos, esclavos o debían. Todo volvía, digamos, a cero para comenzar una nueva vida. Y aquí Israel no va con las manos, no sale con las manos vacías, sino que haya, dice aquí, gracia, en el capítulo 3, en el versículo 3,
y que cada uno pedía a su vecino y a su vecina. No cualquier cosa, era cosa de ¿qué? Oro y plata. ¿Sí? Eso después lo vamos a usar para hacer el tabernáculo del Señor. ¿Sí? Alguien dirá, pero cosas impías. Aquí Dios ya menciona, ¿no? En este versículo se cumplió, ¿sí? En el 12.5. En el 12.5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Éxodo, perdón, ajá. Y Salmos 105, 37, que ya leyó la hermana Salina, ¿sí? Salmos 105, 37. 37 dice: y sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Sí? Es decir, que Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque no salieron con plata, sino también con vestidos, dice, lo que simboliza como este hecho, como un saqueo militar. Es decir, cuando alguien ganaba una guerra, saqueaba todo, no quedaba nada. Y lo que Dios está haciendo aquí, está saqueando todos los tesoros, ¿sí? De este imperio Egipto, ¿sí? Cada uno pedía, ¿sí? Es decir, si el terror ya se había apoderado de los egipcios, ¿sí? El pedir ya no era, digamos, una cuestión de no dar, ya no era una cuestión simplemente te damos, no te queremos, váyanse. Y el versículo 3 solamente Dios afirma esto, ¿no? Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Sí? Esto fue como un resultado de la actividad sobrenatural de Dios, ¿no? Las plagas. O porque Dios afectó el corazón de la gente positivamente, así como afectó el corazón del Faraón negativamente. Es decir, no le quedaba de otra. Es decir, mira, si estás aquí, nos van a venir peor plaga. Así que coge todo lo que puedas, toma. ¿Sí? Es como que si hacemos quizá esta analogía, esta comparación, en el Nuevo Testamento se habla de la viuda y el juez injusto, ¿no? Y la viuda estaba que machacaba y machacaba y machacaba, que le decía, y era malo, dice que no temía a Dios, así dice la Escritura, pero esta machacaba, y hasta que el juez dice, pues que como que ni temo a Dios ni nada, y le voy a hacer, ya le hago justicia, y como que, ¿verdad? Y si aplicamos ahí la gracia de Dios, que también obviamente Dios obró, pero estaba la otra mujer, ¿verdad? Dale, ¿verdad? Atrás, porque era la perseverancia ahí de hacerle justicia, ¿verdad? Y aquí es un asunto casi parecido, es decir, si lo retenían, si lo seguían reteniendo, Dios seguía dando y dando, ¿no? Entonces, el versículo 3 ya nos habla de que esto los favoreció, ¿no? Por las plagas que se hacían, y cada vecino, cada vecina daba alhajas de oro y de plata, ¿sí? Porque simplemente halló gracia, en el sentido de que, mira, hallamos, o sea, halló gracia a sus vecinos, les cayeron bien, digamos, porque si te damos esto o lo otro, sé que ya no vamos a sentir la pesadez de las maravillas o del juicio de Dios, mejor te damos y chao, ¿no? O sea, ya no estén aquí, ya no se queden con nosotros, váyanse, porque si se quedaban, o sea, el juicio de Dios seguía, ¿no? Entonces encontramos ahí, por ejemplo, en el 3.21, ¿sí? Éxodo 3.21, dice aquí: y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, ¿sí? Y el 12.36 y 35 dice: hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios
alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Para hacerlo más irónico, ¿no? Es como que cuando alguien está amenazando, mira, si tú no me das, el juicio cae, dame, ¿no? Entonces, y te doy. Entonces, para tener, digamos, esa ironía de lo que estabas diciendo, Dios, no sé, hallarán gracia, porque esa gracia no solamente es que le habían caído bien a los egipcios, sino que era por un temor de que ya no hubiera más juicio de Dios sobre ellos. Y por eso es que se le concedía, ¿no? Es cuando más o menos uno se siente amenazado por otro, ¿verdad? Y te va a despojar, ¿verdad? Y no es que solamente haya gracia, sino hay cierto temor, o sea, no me dañes, ya no me afectes mi vida, entonces toma todo lo que puedas llevarte. Para tener esa idea, aquí pasaba lo mismo, ¿no? Esa gracia fue producto del temor que Dios había infundado en Egipto ya. Por eso es que algunos siervos, cuando venían las plagas y Dios advertía, algunos de ellos, de los siervos de Faraón, ¿qué hacían? Obedecían. Incluso muchos de sus siervos le decían a Faraón, ¿no? Y Faraón era más duro. Entonces, aquí, en esta gracia que Dios se manifiesta, para entenderlo de esa magnitud, y para ver que esta gracia no es como que uno dice, pues no, pues es gracia, ¿no? Y que Dios solamente actúa así, no. Es como que hay una inminente amenaza y juicio de Dios sobre esta tierra, sobre esta persona, ¿verdad? Y entonces simplemente la persona tiene dos opciones: de seguir duro y de soportar la ira de Dios, o simplemente ceder. Es lo que sucede con Nínive, ¿sí? Haya gracia, ¿por qué? Porque entienden el mensaje de aquí a 40 días, ¿verdad? Uno dice, pero sí se arrepintieron. Claro, porque había un juicio eminente que venía, ¿sí? Había un juicio eminente que venía y ni siquiera Jonás pudo recorrer Nínive, que eran 3 días de camino, solamente lo hizo en un día, ¿sí? La advertencia de Dios llegó a los oídos por los propios lugareños de ahí, y el pueblo se arrepiente. Niños, adultos, hasta los animales hicieron ayuno para que Dios pudiera arrepentirse. Es la gracia de Dios también para la humanidad, ¿sí? Porque para la humanidad, para nosotros, que había juicio, ¿sí? ¿Sí? Porque simplemente estábamos apartados de Dios. ¿Y qué esperaba? El amor, ¿sí? Y la gracia de Dios extendió a través de Cristo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y Juan va a decir, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree, ¿no? Y ha sido condenado. Entonces ellos salieron con esta gracia de Dios por todas las manifestaciones que Dios había hecho en Egipto, ¿sí? El versículo 4 dijo pues Moisés, bueno, no solamente es que se halló gracia, sino que también el versículo 3 manifiesta que Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, ¿sí? Todo aquello hizo que pues los siervos de Faraón y los del pueblo tenieran esto presente, ¿no? El versículo 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Dios había utilizado instrumentos humanos, en particular la voz de Moisés, la vara, a su hermano Aarón. En esta ocasión él va a hacer su propio instrumento de plaga, es decir, ya no va a ir nadie a destruir o a matar al primogénito, o sea, va a ser él mismo, ¿sí? Él mismo, porque aquí se estaba hablando de hijos de dos dioses, ¿no? El hijo de Faraón, ¿sí? Que se creía que era el hijo de Ra, el dios de Egipto, ¿sí? Porque Faraón se consideraba un dios, y Israel,
que Dios decía que era su primogénito, su hijo. Y entonces ya no es aquí el que va a actuar Aarón o Moisés o la vara, sino es Dios mismo que va a encargarse en esta ocasión. La muerte de los primogénitos fue importante por varias razones, o dos que encontramos aquí. Teológicamente, porque Ramsés II no fue sucedido por su hijo mayor, porque se supone que su hijo se sucedería en su trono a este faraón. Segundo, ¿sí? Quien se consideraba el hijo del dios Sol o dios Ra. En la sociedad egipcia, la herencia del primogénito debía usarse para cuidar a los padres en la vejez, por lo tanto se convertía en el guardián legal de los otros hijos. Esto acarreaba peor desgracia porque, si al no tener un hijo primogénito, no había, digamos, un cuidado para los padres, ¿no? Entonces, no solamente la sociedad había sido devastada por todo el juicio de Dios, sino también muchos de ellos quedaban sin cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces, todo lo que Dios está haciendo aquí es para seguir manifestando su poder, para seguir manifestando, digamos, sus maravillas, para seguir manifestando, como ya dijo Salmos, ese enojo, ¿verdad? Esa ira que se descargaba sobre Egipto, ¿sí? El versículo 5, y aquí vamos a entrar en una discusión, porque el versículo 5 nos habla que morirá todo primogénito, ¿sí? Todo primogénito, y algunos quizá, vamos a entrar en una cuestión un poco de examinar un poco de conflicto, porque aquí los primogénitos son los niños, los adolescentes o los adultos. ¿De qué primogénitos se está hablando? ¿Quiénes son? ¿Y por qué Dios va a afectar a los primogénitos? Dice el versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, ¿sí? Dice aquí, la muerte de los primogénitos egipcios tiene implicaciones teológicas y judiciales. Uno, Dios es más poderoso, es un Dios verdadero. Se consideraba que el hijo de Faraón era del dios Sol o Ra. Segundo, debido a que Egipto arrebató la vida de los hijos de Israel, Israel era el primogénito de Dios, ahora Dios arrebataba la vida de los hijos de Faraón. Digamos, aquí era un asunto ya judicial, ¿no? Tú me hiciste daño, ¿sí? Y al pedirte de buenas y de muchas formas que dejes libre, no quieres, ahora yo entonces voy a justiciar este asunto. O sea, mi hijo tiene que salir. Y acá para reflexionar, ¿no? Hay dos preguntas. ¿Cuál es el límite de la edad de rendir cuentas a Dios? Segundo, ¿están incluidos los adultos primogénitos? Porque si fueran todos los adultos primogénitos, y alguien puede decir, pues, no, es que la soberanía de Dios, todos los primogénitos deberían morir. Pero si entendemos aquí, ¿de qué primogénitos se está hablando? ¿Son aquellos que le pueden rendir cuentas a Dios por sus faltas y pecados? ¿O son aquellos que aún no tienen conciencia de todo, que le puedan dar a Dios, digamos, cuenta? Para tener una idea, en el judaísmo le dan de que un hombre se convertía en prospecto para el matrimonio era aproximadamente a los 13 años. Así también en la cultura egipcia, ¿sí? Entonces, aquí, para debatir, solo fueron afectados los varones menores de 13 años de edad, ¿no? La plaga cayó sobre los niños, no sobre los adultos, incluso se trataba del hijo mayor de una familia. Ahí está la reflexión, ahí están las dos preguntas. ¿Esta plaga afectaba a los hijos mayores de edad o a los hijos menores de edad? Porque los hijos menores de edad aún
si bien es cierto, estamos en una naturaleza caída, débil, ¿verdad? Pero aún hasta cierta edad, aún no se manifiesta en esa edad, digamos, entre discernir perfectamente el bien o el mal, ¿verdad? Pero ya hay una edad donde ya el hombre y la mujer sabe que es malo y que es bueno. Entonces, aquí nos encontramos con estas preguntas. ¿Qué dicen ustedes? No, habría que ver también que de qué edad era el hijo de Faraón, ¿no? Porque dice que el hijo de Faraón murió por esta plaga. Claro, pero como ya aquí dije, ¿no? O sea, tanto para la cultura judía o egipcia, la mayoría de edad y estar apto para el matrimonio se considera a partir de los 13 años. Considerando también, de algún modo, que la cultura de ese tiempo con la nuestra es totalmente distinta, ¿no? Y considerando también que aún hasta cierta edad, digamos, la malicia no se manifiesta totalmente aún en la persona, ¿no? En la niñez, ¿verdad? Porque, digamos, a un niño hasta cierta edad, si le ponemos a discernir entre bien y el mal, simplemente no lo va a hacer correctamente, ¿no? No va a emitir un juicio, digamos, serio, profundo, mientras que ya uno de, digamos, de 13 o de 12 hacia arriba ya tiene juicios acerca de lo que es bien y de lo que es mal, ¿no? Obviamente, lo que dice el hermano Henry, consideremos también que el hijo de Faraón no estaba en una edad, de una mayoría de edad, ¿no? Porque consideremos también el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento dice, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús va a decir, el que no es como un niño, o el que no se hace como un niño, ¿verdad? Entrará al reino de los cielos. Porque si fueran los adultos, ¿cómo rendirían cuentas? Porque aquí el Señor viene a arrasar con todo primogénito, ¿no? Sí. El juicio ciertamente era para todo primogénito. Lo que pasa es que se hizo distinción de, digamos, quiénes se iban a salvar, porque Dios mandó que se echara, digamos, se rociara sangre sobre el dintel de la puerta de los hebreos, ¿no? Luego, incluso Dios, por esa salvación que había dado, después de sacarlos de Egipto y todo ello, ellos tenían que ofrecer un sacrificio por la redención de los hijos que no había tocado ahí el ángel de la muerte. Claro. Entonces, también tendríamos, si queremos, digamos, responder la pregunta, tendríamos que ver qué primogénito se consideró en esa cuenta para que se pueda rendir sacrificio, ¿no? Porque el juicio ciertamente era para los dos, ¿no? O sea, para las dos partes, digamos, en edades, ¿no? Si era para todas las edades o era solamente para los niños y para los adultos. Claro, en este caso, bueno, la plaga afectó a Egipto, ¿no? Porque a Israel se le dijo qué es lo que debería de hacer. ¿Sí? En algunos casos, probablemente también algunas familias egipcias se salvaron, ¿sí? Porque recordemos que algunos siervos de Faraón tenían temor, se salvaron, ¿sí? de las plagas anteriores, del juicio de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el granizo algunos obedecieron y juntaron a sus animales y no les pasó nada. Entonces, probablemente aquí también, ¿sí? Solamente son preguntas para tenerlo aquí. El caso que la Biblia nos habla es que todo primogénito, si es todo primogénito, si es niño y quizás no tiene todavía la cabalidad, la sensatez de discernir entre el bien y el mal, por cierto, no deja al adulto sin excusa. ¿Por qué? Porque ya son 9 plagas pasadas y son nuevas plagas antes de ejecutarse, advertidas. ¿Sí? ¿Ya? O sea, Dios no hace una plaga y no advierte. O sea, cada plaga, desde el 1 que vimos hasta la 9ª, Dios dice, va a haber una plaga, va a haber un juicio, y dile que de aquí todavía es el día, después de un día o mañana. Entonces,
si bien no nos dice las edades aquí, solamente nos dice todo primogénito, entonces puede incluir niños y adultos que no estaban en centro de que el juicio de Dios era palpable y que la advertencia también. ¿Sí? Y si el juicio de Dios era palpable y la advertencia también, entonces el adulto, con mucha más razón, como ya algunos siervos de Faraón habían manifestado temor y obediencia, bien pudieron hacerlo también. ¿Sí? En este caso. Dice, todo primogénito de las bestias, anteriormente dice, en el relato se había dicho que todo el ganado había muerto, de modo que es obvio que algunos animales habían sido resguardados por sirvientes fieles. Vamos a ver Éxodo para contrastarlo también con esta muerte de los primogénitos. Éxodo 9, 20 al 21. Dice, de cierto los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, les dejó sus criados y sus ganados en el campo. Aquí también probablemente algo hubo de haber pasado con algunos siervos, porque no solamente el pueblo de Israel salió, junto con ellos salieron también algunos egipcios. ¿Sí? Entonces la muerte del ganado también muestra el concepto hebreo de la corporalidad entre una persona y su animal, ¿no? O sea, eso es lo que vemos también en el concepto, digamos, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que había, digamos, una fuerte, digamos, afiliación entre una persona y su ganado o su animal. Segundo, podría referirse al juicio sobre dioses egipcios representados por animales también, ¿sí? Porque todos sus dioses de Egipto eran representados por animales, ¿no? Para que, digamos, se palpe el poder de Dios, ¿sí? Sobre todo el imperio egipto y también sobre todos sus dioses, que hasta aquí ninguno de ellos pudo contra las maravillas y del poderío de Dios, ¿sí? Ninguno. El versículo 6, si hasta aquí no hay ninguna pregunta o algún aporte. El hinduismo es el que también no practica esto de oración a animales. Sí. El budismo, el hinduismo, ¿sí? Tiene una cosmovisión de adorar a animales, ¿no? La vaca es muy adorada, por ejemplo, en el mundo hindú, ¿no? Entonces, y eso podemos ver que es el animismo, ¿no? O sea, el animismo está llevando, digamos, a muchas culturas a la pobreza. ¿Por qué? Porque si la vaca es considerada un dios, ¿sí? Entonces no te la puedes comer, no puedes alimentarte. Entonces, como es dios, entonces prefiero morir de hambre a no comer. Y entonces muchas culturas se empobrecen por esa concepción y esa cosmovisión animista que hay hoy en día, ¿sí? Y eso es lo que está pasando también ahí. Y Dios es distinto, porque Dios cuando sale, ¿sí? Se le tiene que ofrecer, dice, un sacrificio, ¿no? Por esa idea. El versículo 6 dice, y un gran clamor, ¿sí? Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Sí? El lenguaje aquí es lo que hace también con el apóstrofo, ¿no? Una hipérbole, una exageración. Dice, si se hubiesen escrito sobre la vida de Jesús, bastantes libros no caberían en el mundo, ¿no? Como dando a entender que, pues, el hablar del Señor no se recopila solamente en unos libros, es mucho más, ¿no? Y aquí también dice el gran clamor, ¿no? Un sentido hiperbólico que se maneja aquí, ¿no? En Egipto es el castigo por el gran clamor de Israel, ¿no? 2.23, cuando sus hijos eran asesinados. Vayamos al 2.23 de Éxodo. Había un gran clamor también, ¿sí? Porque recuerden, los dos primeros capítulos era bien trágico. Éxodo 2.23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían o clamaban a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí también, ¿sí? Ahora el pueblo de Egipto comenzó a clamar, a gemir, ¿sí? Porque era que esta plaga, este juicio, iba a tocar a lo que
digamos, más se quería, el primogénito de toda familia, incluyendo al hijo de Faraón. Éxodo 8:22, ¿sí? Éxodo 8:22 dice: y aquel día, nuevamente aquí, yo apartaré la tierra de José en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de ti. Y esta plaga no iba a tocar a los israelitas, porque Dios había mandado que hagan también en sus dinteles, pongan sangre de corderos. Éxodo 9:18, ¿sí? Nos dice ahí: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover gran granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. La misma, y 21, perdón, y el 6 dice algo parecido: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Sí? Miren Dios efectuando siempre. Aquí todavía el juicio no se produce. El juicio no se está ejecutando. Solamente que se está revelando, porque Dios le revela a Moisés cuál va a ser la última intervención de él, y que él va ahora a hacerla, ¿sí? Y mira que ahí ya, por eso dice en el versículo 4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré y morirá todo primogénito. Es decir, va a haber gran clamor. Nuevamente va a haber gran clamor, toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo jamás. ¿Cómo Dios advierte? ¿Sí? ¿Cómo Dios advierte antes de ejecutar un juicio? Ya estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios soberano, que al mismo tiempo, ¿sí?, no está fuera su atributo de misericordia. Sí, eso quizás es un misterio para nosotros, para comprenderlo a una dimensión de Dios. O sea, es un Dios que está tan airado y está tan enojado, pero al mismo tiempo fluye también su misericordia. Quién sabe, por ahí alguien se puede arrepentir, ¿sí? Porque el juicio se ejecuta después de mucho lapso de tiempo, ¿no? Después vemos, como dije hace minutos atrás, vemos la institución de la Pascua, ¿sí? Y también ahí hay ordenanzas, ¿verdad? Entonces, y después de ello recién, ¿verdad?, casi como para comenzar el 13, ¿sí?, se va ejecutando, digamos, ya esta plaga o este último juicio de la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entendiendo ahí que, como dice el profeta, que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, ¿sí? Entonces, ahí encontramos, así como los hijos de Israel habían clamado a Dios por liberación, ahora estos estaban clamando por la angustia que iba a pasar en su tierra. El versículo 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Si nos vamos al capítulo 8, al versículo 22, eso es lo que ya se dijo, ¿verdad? Es decir, aquí es una expresión idiomática de que nada les va a pasar a los israelitas, ¿sí? Una expresión idiomática para contrastar la ausencia de ruido en las vías hebreas, con el gran clamor por toda la tierra en Egipto. Es decir, mi pueblo va a estar tranquilo, ¿sí? No van a clamar. El clamor va a suceder en Egipto. 11:6, sí, encontramos el clamor, ¿no? Y el gran clamor por toda la tierra de Egipto. En Israel, que había paz, sosiego, tranquilidad, ¿verdad? Porque entendemos que Dios es nuestro refugio. Lo mismo pasa acá, una expresión idiomática sobre la ausencia de amenazas
de ningún tipo a los hebreos, una referencia a otros dioses egipcios, ¿verdad? Anubis, señor de la vida en el más allá, Dios con cabeza de chacal, es decir, que ahí ni este Dios que representaba la vida para Egipto les podía salvar. ¿Sí? Recordemos que Dios es el dueño de la vida y también del amor. Entonces, aquí ni ellos podían hacerle frente porque ya Dios había dicho que todo primogénito, si no dejaba ir, iba a morir. Jehová hace diferencia entre los egipcios y los hebreos, ¿no? La fiesta de la Pascua y la aprobación de los primogénitos se aplican en Éxodo 12 y 13, del mismo modo que los egipcios recibieron advertencia sobre una plaga y cómo podían evitar sus efectos también. Vamos a ir por favor al 9, 19 y 20, que ahí lo encontramos, ¿verdad? Hay una advertencia, dice: envía pues a recoger a tu ganado y a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no será y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Sí? Entonces el 20 dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Y acá también hace diferencia, ¿sí?, entre los egipcios y hebreos. En esta advertencia que recibieron los egipcios, probablemente alguien también hizo caso. ¿Sí? Así también los hebreos son advertidos de una plaga y de cómo pueden resguardarse de sus consecuencias en sus hogares, de actuar en fe y creyendo en la palabra de Dios. El ángel de la muerte vino a la tierra de José y pasó por todos los hogares que no tenían sangre en los postes, en el dintel de sus puertas. Pero aparentemente todos, ¿sí?, los hebreos y algunos de los egipcios hicieron lo que Dios había dicho y se salvaron de sufrir las consecuencias. ¿Sí? Y ahí nos encontramos, pero ¿qué? ¿La plaga no era para todos los egipcios? Sí. ¿Sí? Y encontramos la misericordia del Señor. Ahí, ¿verdad? Encontramos la misericordia del Señor. Aún ahí encontramos misericordia del Señor, ¿verdad? El versículo 8 dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, ¿no? Dos cosas. En Éxodo 11:2 se refiere que Moisés habló a los israelitas, pero ahí dice, en este caso dice, aquí en el versículo 8 el pronombre es: y descenderán a mí, ¿sí? Mí. Y no se refiere aquí exactamente a Dios, sino a Moisés. Y el segundo se refiere a Moisés hablándole al faraón. Esto va, si se quiere decir así, tiene una contraposición contra Éxodo 10:20, porque aún estaba Moisés en el 10:28 y 29 en la presencia de Faraón. Y lo tercero es que el texto está refiriéndose a que no se van a inclinar ante Moisés, sino ante el Dios, ¿no?, de Israel. Si lo leemos en esta versión, ¿sí?, si alguien tiene una versión distinta, lo que va a decir ahí el texto en Éxodo 11:8 es más o menos aquí como sigue. Éxodo 11:8 dice: entonces vendrán a verme todos tus funcionarios tuyos, y de rodillas me pedirán: váyanse, tú y toda la gente que te sigue. Antes de eso no miré. Y muy enojado Moisés salió de la presencia de Faraón. ¿Sí? Lo que estaba diciendo es aquí: tus funcionarios y toda tu gente vendrá a arrodillarse y me dirá: vete. Y mientras eso no suceda, nadie se va a mover. ¿Por qué? Porque ahí se está hablando de un reconocimiento aquí a la grandeza de Dios. No a Moisés, sino a la grandeza de Dios.
¿sí? Porque ellos tenían que reconocer que era el Dios de Israel y de los hebreos quien peleaba por ellos, ¿sí? Éxodo 12, 31 y 33, ¿alguien lo puede leer? 31 al 33. Sí, fuerte, por favor. Éxodo 31 al 33. 12, 31 al 33. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: Levantaos y salid entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también nuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. ¿Sí? A eso se refería Moisés ahí, ¿no? Es decir, tus funcionarios nos rogarán y dirán: váyanse. Miren que no salieron solamente como oro y plata, sino también como ovejas y vacadas y ganados, ¿sí? Y eso, cuando usted ya después lee en la cuestión como de los primogénitos, porque tenían que ofrecer sacrificio, ¿qué ofrecieron? Los animales que se habían sacado de Egipto. Recuerden que en un botín, ¿sí? Dios también hacía que en un botín de guerra se consagraba todos los utensilios y el oro, ¿sí? Para el Señor, ¿sí? En este caso, todo lo que salía estaba consagrado al Señor. Y los versículos 9 y 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: Faraón nos oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra. Interesante, ¿no? O sea, Dios no está hablando de plagas. ¿Dios está hablando de qué? De maravillas. De maravillas. ¿Sí? Éxodo 7, 3, Éxodo 7, 3 y 4. Éxodo 7, 3 y 4. Dice: y multiplicaré la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. ¿Con grandes? Miren, ¿habla de qué? De señales y maravillas y de grandes juicios, ¿sí? Para Egipto, si no dejaba ir a su pueblo. Dios está igual hoy advirtiendo, ¿no? Y lo cierto es que si lo relacionamos con Apocalipsis, hay grandes juicios y maravillas y señales de Dios que se vienen, y hay una advertencia para la humanidad, pero ahí está ahora el obedecer, el arrepentirnos, el acercarnos a Dios para que nos pueda salvar y nos redima, o no hacerlo también, ¿no? Entonces, Dios está hablando de esto desde el inicio, ¿sí? De que Israel está oprimido y Dios le va a salvar hasta esta plaga, que para nosotros es plaga, para Dios es maravillas y señales y juicios, Pueblo de Egipto. y juicios y grandes juicios, ¿sí? Entonces nos encontramos con esto, con el versículo 9. Y el 10, y Moisés y Aarón salieron, todos estos prodigios delante de Faraón, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. El 4:21 acá nos habla en cuanto al endurecimiento de Faraón. Eso lo habíamos tratado en la clase de este capítulo. Lo he vuelto a poner aquí para terminar 11 del 1 al 10, porque termina que Dios igual va a endurecer el corazón del Faraón, ¿sí? Para que muestre y multiplique en Egipto sus maravillas, ¿sí? Cuando hablábamos en esta clase, les decía que para los judíos, ¿sí? Para Israel, no era un problema, ¿sí? Si Dios endurecía el corazón del hombre o el hombre endurecía su corazón, ¿sí? Como no es problema en el Antiguo Testamento de que si Dios fue creado alma y cuerpo, ¿sí?
o alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque ellos consideran al hombre un ser total, integral. ¿Sí? Como que ya cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y decimos el hombre es tripartito, y otro dice no, el hombre es dicótomo. Y total, nos enfrancamos en un contraste, choque, ¿verdad? Teológico, discusión, que no hay nunca cómo acabar ese asunto. Pero la Biblia presenta a un hombre totalmente íntegro, entero, no por partes. ¿Sí? Hecho a la imagen y semejanza de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento igual, creado según Dios, justicia, en santidad y verdad. ¿Sí? Y la Biblia dice que somos hechura suya, la hechura de Dios en Cristo Jesús. Entonces, los judíos no veían esa contradicción entre que si Dios endurecía el corazón del faraón, o el faraón endureció su propio corazón. Ya en el Nuevo Testamento, sí, acerca de la necesidad de responder a Dios, ¿no? Para nosotros ahora la iglesia se convierte en una paradoja, ¿no? En una contradicción misteriosa del problema de la soberanía de Dios y del libre albedrío del hombre. Es decir, si Dios es soberano, ¿sí? Ahí hay una discusión, ¿no? Por un lado, la teología calvinista dice, no, Dios es soberano, o sea, el hombre no puede salvarse, ¿verdad? Y la teología arminiana dice, no, sí, el hombre sí puede decidir, ¿sí? Y encontramos quizá una exageración en la soberanía de Dios y un extremo amplio también en que el hombre puede decidir por Dios. Pero si nos vamos a la luz de las Escrituras, hay un equilibrio, ¿sí? Porque el hombre tiene que responder a Dios. Porque el hombre dice que todos, en el Apocalipsis dice que tanto pequeños o grandes estarán ante el trono blanco y responderán ante sus acciones al Señor, ¿no? Entonces, hay un equilibrio, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 9, 10, encontramos allí este equilibrio que la Biblia nos presenta, ¿no? O sea, estas dos verdades en realidad en la Biblia están allí. Dios es soberano, absolutamente soberano, no vamos a cambiar, digamos, las decisiones nosotros por él, o sea, él es soberano, pero también pide una respuesta, pide una demanda del hombre, ¿sí? Porque vamos a compadecer delante del Señor. Entonces, en Romanos 9 se habla de la soberanía de Dios, en Romanos 10 se habla acerca de esa responsabilidad, o como algunos han llamado libre albedrío del hombre, ¿no? Entonces, porque también es un asunto de nunca acabar, así como el asunto de si el hombre es dicótomo o tricótomo. Algunos dicen que es tricótomo, otros dicen que es dicótomo, y total hay un conflicto ahí, teológico. O sea, más que bíblico es teológico en realidad, ¿sí? Posturas. Igual sucede con la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, ¿no? Más que bíblico es posturas, ¿no? Entonces, pero Romanos nos aclara este conflicto que quizá la teología, los teólogos hacemos en vez de tener un equilibrio. En Éxodo el faraón es descrito como endurecido de tres maneras, eso lo hablamos, ¿no? Que Dios endureció su corazón, ahí están los textos, que el faraón endureció su propio corazón y que su corazón fue endurecido, pero sin mencionar la fuente, ¿sí? O sea, ahí está. Dios endureció el corazón del faraón, faraón endureció su propio corazón, y el otro es que el corazón de faraón estaba endurecido y no sabemos si Dios y él, ¿no? Entonces, eso tendríamos que también ir entendiendo. Y también es interesante notar que se utilizan tres diferentes verbos para endurecimiento, ¿no? Por un lado es fuerte, en el sentido que ya está calloso, ¿verdad? Como dice Romano, ¿no? Su corazón se entenebreció, se hizo callo, ya no entiende, y es duro. O sea, es como que Romano dice, pues por eso Dios los abandonó, pues, ¿no? O sea, no entiende. Y lo otro es ser pesado, por tanto no tener sensibilidad, ya es un corazón insensible, ¿no? Incluso aunque Dios puede hablar, como dice en los evangelios, tienen oídos, pero no quieren oír,
Tienen ojos, pero no quieren ver. ¿Sí? Y es que los judíos, los fariseos escuchaban, sabían, pero no querían entender. Es como que te dice, más o menos cuando uno está noviando, ¿no? Oye, no te cases con él, no te metas con él o con ella, mira, no sabe. Por eso dicen que el amor es ciego, ¿no? Sordo, ciego. Sordo, ciego y mudo, ¿no? Y al final te encuentras enmaramañado ahí y dices, ya estás ahí, ¿no? Entonces, y por eso que el Señor dice, dos ciegos no pueden conducir a otro, pues no, o sea, teniendo ojos no oyen, teniendo oídos no quieren hacer caso. El tercero es ser duro, ¿no? Ser duro. En este caso se puede representar como terco, como la Biblia lo llama insensato, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en estos casos parece ser utilizado de esta manera sinónima, ¿sí? este endurecimiento, ¿no? La Biblia enseña con énfasis a cada ser humano que es responsable personalmente ante Dios, sus acciones, y esto también incluye en este caso al faraón y al propio Judas, ¿no? Entonces, el capítulo 11 del 1 al 11 nos presenta una advertencia antes de una ejecución, ¿sí? Entonces, eso es la dinámica aquí en este capítulo 11 de los versículos del 1 al 10, ¿no? Uno es que iban a salir totalmente, no iban a volver. Segundo es que al salir no iban a salir con las manos vacías. Tercero es que la gracia de Dios, ¿sí?, desfavorecía a los judíos. ¿Por qué? Porque habían creado temor en el corazón de los egipcios. ¿Sí? Tercero es que ni Moisés ni Aarón iban a ejecutar la última plaga. O sea, no es porque las 9 fueron ejecutadas por Moisés, ¿ya? Para que eso se entienda, todas fueron ejecutadas por Dios, ¿sí? Pero en este caso, en los 9 primeros, Dios le decía a Moisés y a Aarón, y estos iban y le decían esto va a pasar, y ellos extendían la mano, ellos decían esto y hacían. En este caso ya no iba a ser Moisés extendiendo la vara o haciendo algo, sino el mismo Dios ya se encargaría de esta última plaga o maravilla, ¿sí? Y cuarto es que todo primogénito iba a morir. Si era niño, si no tenía conciencia entre del bien o del mal, bueno. Si era adulto, habían pasado 9 plagas, 9 advertencias, 9 juicios ejecutados. Es decir, todo el mundo ya sabía que Dios, todo el mundo sabía que estas plagas ameritaban que se tome conciencia y por lo menos haya temor, como en este caso de los siervos, ¿sí? Para no dejar que solamente se salvaran los niños o los adultos también, es decir, había conciencia. Si eran niños, bueno, quizás no había conciencia de mal, absolutamente, y si eran grandes, ya lo había, ¿sí? Es decir, ya eran responsables porque tanta maravilla que había visto Dios, entonces no había excusa, ¿no? Es que cuando al niño de 12 años, de 13, si le adviertes ahora, va a entender. O sea, no va a estar fuera ya de la razón, que no sabe discernir del bien y del mal, ¿no? No es como el bebé que te dice pobrecito, o sea, obviamente es pobrecito, sí, pobrecito porque no sabe discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Pero aún, digamos, puede rendir cuentas. El bebé de 5, 4, 3 años puede rendir cuenta, puede decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Nosotros sí. ¿Sí? Nosotros sí. Y ni siquiera ya hay excusa, ¿no? Entonces, por eso que bueno, esa es otra discusión también, ¿no? Es una discusión de que, claro, si todos nacimos bajo una tendencia pecadora, entonces, y no nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, estamos separados de Dios. Pero ¿cómo entender, cómo un niño podría arrepentirse en todo caso? ¿No? ¿Cómo podría tomar conciencia de aquello que nosotros sabemos que es malo y que no es bueno, no es correcto? ¿Sí?
el hecho de que solamente nos pongan un arma en la cabeza, sentimos temor. Eso pone a un niño quizás hasta de 3 o 4. Pero lo cierto es que todo primogénito iba a morir. Y creo que 6, ¿no?, de las conclusiones es que el gran temor ante este eminente juicio, que era poderoso, ¿sí?, y que no iba a dejar, digamos, el corazón de los egipcios tranquilos, y que aún así Dios iba a mostrar su gran poder, ¿no? Bueno, reacciones, preguntas. Pastor, aquí vemos que para la cultura, tanto para la cultura egipcia como para los israelitas, era de gran importancia, ¿no?, los primogénitos. También lo era para las culturas, las demás culturas en ese contexto. Sí. ¿Era más para los israelitas? No, el primogénito era relevante en la cultura oriental, ¿no? Incluso para nosotros también, ¿no? Siendo occidentales tiene relevancia. O sea, para el judío era relevante el ser primogénito, ¿sí? Porque tenía muchas bendiciones, ¿sí? Tenía muchas promesas. Entonces, por eso es que encontramos las bendiciones, por ejemplo, de los primogénitos de los patriarcas, ¿no? O sea, eran bendiciones, o sea, era mejor, digamos, las bendiciones de los padres para los hijos que eran primogénitos era mejor que darle oro y plata, porque entendían que tras una bendición venía todas las bendiciones, o sea, tras una promesa declarada por el Padre, ¿sí?, venía toda una bendición de Dios. Por eso es que recuerden ustedes cuando, ¿sí?, Esaú ignora la primogenitura. Al ignorar la primogenitura, no solamente ignoraba la bendición del Padre, sino la bendición de Dios. Y recuerden que tras esa primogenitura estaba la bendición del Mesías. ¿Sí? Entonces, por eso que probablemente aquí quizá nos metamos en otro tema, en que entendemos ya en el proceso del estudio, entendemos también que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, ¿no? Ese es otro asunto que hoy se habla. Pero si Dios aborrece a Esaú, si él dice ahí que no habían hecho ni bien ni mal, ¿verdad?, en el texto, ¿cómo puede aborrecer? Entonces encontramos que Dios es imperfecto. O sea, ¿de ahí de qué estamos hablando? O es que tendríamos que entender a la luz del Nuevo Testamento, cuando el Señor dice que aborrece padre y madre, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? Que simplemente el aborrecer es dejar en segundo plano a alguien, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de ser primogénitos, había, en este caso, hablando del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se hablaba de una bendición no solamente de padre, de pater familia, sino también de esa bendición de pater familia venía una bendición de Dios. Entendiendo el Salmo que de herencia del Señor son las hijos, ¿sí? Por eso que eso era deseado, era apreciado. Y quizá Jacob entendió eso, ¿no? Por eso quería la primogenitura. ¿Tienes alguna referencia del dios Anubis o qué significaba ellos, ese dios para ellos? ¿El de la vida? El de la vida, o sea, él puede, uno de sus poderes, entre comillas, era resucitar a los muertos, algo por el estilo. Claro, el dar vida, ¿no? O sea, el conservar la vida, el preservar la vida, el creer que también resucitaba, ¿no? Entonces, entendiendo de esa manera es que es el Dios que tiene la vida, ¿no? Para darla o para quitarla, ¿no? Y no ningún Dios que el hombre puede haber creado, ¿no? Si eso tenemos una referencia, por ejemplo, de los Baales y Elías, ¿no? Porque ahí
se apela a un Dios, digamos, de los Baales, que supuestamente da vida, tiene poder y es creador de vida, a un Dios hebreo que se supone que Él es el que da vida, ¿no? Y crea vida. Entonces dice, bueno, vamos a ver quién es Dios aquí. Entonces, ustedes saben todo el elemento que se hace ahí, los Baales, el Dios de los Baales no responde a nada, pero Dios sí responde. No solamente es Dios de poder, sino es creador de vida, porque crea el fuego, ¿verdad? Consume todo lo que hay ahí y no queda nada. Y dice, pues, se manifiesta un Dios que no solamente es dador de vida, es poderoso, sino crea algo de la nada, ¿no? De alguna manera iba a ser probado este Dios, ¿no? Porque si se juntaba esta plaga, iban a haber muchos muertos, ¿no? Mucha gente, muchos primogénitos, niños, adultos que iban a morir, ¿no? Y que si este Dios egipcio era dador de vida y creador de vida, tenía que haberlo resucitado. No, actuado para que no o mueran. todo para que no mueran, ¿no? Entonces no se dio ninguno de los casos, ¿no? Y Dios sigue siendo Dios. Por eso que el versículo final o penúltimo, el 9, dice: no os oirá, para que mis maravillas, dice aquí, se multipliquen. ¿Sí? Se multipliquen. O sea, porque ya no era el granizo, ¿no? Porque el granizo, bueno, eso es natural, esto pasa, el de la langosta también pasaba, ¿verdad? Pero esto, ya no. O sea, por eso era, esta última era contundente. O sea, no había, digamos, nuevamente que iba a germinar, que el tiempo se iba a arreglar. Aquí no, es vida. ¿Sí? La vida para Dios vale mucho también. ¿Sí? Y es ahí es donde, como si Él es dueño de la vida, también la puede quitar. Por eso que apelamos al Nuevo Testamento. Temed al que puede matar el alma, quitar la vida. No solamente matar el cuerpo, sino también el alma, ¿no? Y probablemente algunos egipcios habrán tenido temor de ello y algunos habrán obedecido también a la voz de Dios. Entonces, la próxima semana vamos a hablar acerca de la Pascua, ¿sí? Que este es un pasaje interesante también, porque es lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento y establece desde ahí el nuevo pacto. La institución de la cena, Sí. la cena del Señor. Y esto no lo enseñamos cuando tomamos la cena del Señor, ¿no? Porque es como casi una réplica, pero una dimensión distinta. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana y que Dios nos pueda ayudar. Si ya no hay más preguntas, y podemos ponernos entonces en pie para poder orar al Señor y que Dios pueda seguir fortaleciendo nuestras vidas, hermanos. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue advirtiendo, Él no quiere que nadie se pierda. Pero nos encontramos con una humanidad caída, ¿sí? Rebelde a los principios, sordos a la voz de Dios, ¿verdad? Y que en algún momento Dios nos pedirá cuentas a todos. La iglesia, por cierto, va a pasar su juicio, el juicio del trono blanco. Del tribunal de Cristo, ¿no? Donde según Pablo en las Escrituras dice que si bien seremos juzgados y no nos vamos a perder, pero algunos no tendrán recompensas, ¿no? Y el otro es el juicio del gran trono blanco, donde ya no seremos juzgados, sino aquellos, ¿no? Que oyendo no escucharon y viendo no eran ciegos, ¿no? Y ahí simplemente no para salvación, sino para determinar ya el juicio, ¿no? Por esto, y malditos echados al lago de fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis. Oramos. Padre Celestial, gracias te